Muy buenos días a toda la familia de bigfinances.com. Hoy Andrés Trader con ustedes y el día de hoy vamos a estar analizando el Nasdaq. Vamos a revisar justamente esas líneas. Habíamos marcado más o menos como desde las zonas del 3 de junio para revisar cómo fueron los impulsos. Por acá, 3 de junio, perfecto. Vean que coinciden perfectamente y justamente esta línea vamos a clonarla. Habíamos dicho que este impulso justamente fue bastante armónico, muy similar en distancia al anterior. Luego si medimos este quizá cumple más o menos un 70, un 80% del movimiento anterior. Y esta línea también habíamos proyectado, nos había servido como posible proyección. Recuerden que cuando estamos en máximos históricos, la única forma de saber dónde pudiera el precio detenerse es a través de una proyección basada en movimientos anteriores y sin embargo, el hecho de que nosotros hagamos una proyección no quiere decir absolutamente nada. Nadie puede decir, no, es que el precio va a pararse aquí o aquí o aquí y tener 100% la razón. Realmente lo que nosotros hacemos son proyecciones y el mercado hace lo suyo. Sin embargo, salió bastante bien la que hicimos el día de ayer. Decíamos que más o menos sobre los 14.430 aproximadamente pudiéramos tener un reversal. Y vean lo armónico que estuvo este movimiento, justo con el movimiento inicial con el que estuvimos realizando las proyecciones desde el 3 de junio. Muy, muy interesante, porque justo ahí se da la posible corrección del precio hasta más o menos la zona de los 14.344 aproximadamente. ¿Qué es lo interesante de esto? Que la armonía de los precios, digamos que es bastante, puede converger bastante con diferentes formas de análisis. Alguien pudiera decir, es que acá yo veo esto como una sonda de Elliott y puede que tenga la razón, ¿sí? Y entonces aquí esté viendo un posible A, B y C y este sea toda una gran onda que sencillamente esté dando inicio a otro nuevo impulso y así sucesivamente. Y bueno, hay diferentes formas de análisis que nosotros no podemos decir que sean incorrectas porque no sean igual a la forma en que ustedes piensan, sino que es lo bonito del análisis técnico. Muchas veces hay diferentes formas de ver el mercado y nadie tiene la razón absoluta. En este sentido, digamos que es lo bonito del trading. Hay diferentes formas de ver y yo lo adapto a la que más me gusta, a la que más me siento más cómodo, o la que más yo me acoplo. Eso es lo interesante del trading, ¿ok? Vamos a mirar en gráficos más pequeños, en temporalidades más pequeñas, vemos cómo el desarrollo de la sesión inició. Justamente habíamos marcado este nivel que yo creo que en 5 minutos de la apertura, aquí está. Me habían preguntado si esto había sido un full breakout. Realmente no lo logro ver casi todos en el mismo nivel. Alguien pudiera decir, bueno, aquí tenemos uno, dos, tres. Tal vez sí. Sin embargo, se vio más claro en el Dow. Ya se los voy a mostrar. Pero vemos como el precio, interesantísimo, arranca el movimiento. Recuerden que la apertura es justamente en el open de la vela. Aquí, esa vela arranca cayendo por lo que muchos traders que de pronto se apresuran en la apertura. La apertura es uno de los momentos más interesantes de mercado porque entra muchísima volatilidad. Se los he dicho en varios videos. Vean el volumen de transacciones, boom, vean el volumen de la apertura y fíjense que el precio arranca bajista e inmediatamente es un giro alcista por completo, dejando por fuera los que quizás se habían apresurado a entrar en corto porque dijeron, no, aquí ya hay un doble techo y me incorporo acá porque este máximo está más bajo que el anterior. Fíjense, boom, rompe con fuerza y el precio va alcista. Y luego vean cómo el precio también hace un uptrust en este nivel. Ya hemos hablado de los uptrusts. Si no, recomiendo que se vean el último video que hicimos al respecto de mm, patrones en el gráfico y lo van a entender un poco mejor. Lo encuentran en bigfinances.com/formación y ahí buscan el último video de la información. Fíjense cómo hace un outros perfecto y el precio tiene su reversal y después de ahí empiezan ciertos movimientos más diríamos de lateralización en el precio, ¿ok? Simplemente hubo una noticia ahora a las 7:30, 8:30 hora en Nueva York. De verdad que no revisé el calendario económico,
Pero vean, eso fue lo que pudo motivar el último movimiento alcista. Y claro que sí, vean que entró mucho volumen en este premercado, lo que quiere decir que puede ser motivo de algún fundamental. Ahora bien, vámonos con el Dow. Bueno, finalmente preestablezcamos las zonas para hoy. Digamos que las zonas para hoy claras, más claras, están. Aquí tenemos una zona interesante, un nivel interesantísimo. Pudiera ser una zona de ofertas, la zona donde está llegando el precio. ¿Por qué, Andrés? En zona de máximo histórico, vean que justo aquí, este fue el máximo del día de ayer. Adicionalmente, este máximo rompe este máximo anterior y después cae el precio con fuerza. Luego de que se formó esta pequeña vela, vean la fuerza con la que cae el precio en esta vela de las 12:30 hora Nueva York. Muy interesante. ¿Ok? Ahora vamos a mirar posibilidades en este rango. Fíjense que ya aquí pudiéramos tener un rango de trabajo para el día de hoy. Zona de los 14.346, 14.345 aproximadamente. Y en la zona de máximos. En caso de que el precio rompa este nivel, pues tendríamos nuevamente una zona de máximos históricos y ahí sí nos vamos guiando en fractalidades más pequeñas. ¿Cómo, Andrés? Bueno, como ya hicimos las proyecciones en el macro y nos daba que era más o menos hasta acá, lo hacemos a través de proyección en una fractalidad menor, como en este caso de 30 minutos, y pudiéramos decir que otra posible llegada para el precio eran los 14.540 aproximadamente. Entonces esta pudiera ser una de las zonas de trabajo relevantes si el precio llega a romper esta zona de máximos históricos. Recuerden que muchas veces alguien dice, no, es que él tiene que bajar el precio porque ya ha subido demasiado y no necesariamente. Para que quede muy claro. Vámonos con el DAO. El DAO sí fue muy interesante como ayer. Ese sí es un poco más clara. Fíjense acá. Aquí tenemos 1, 2, 3. Fíjense que el 3 rechazó y boom. Ruptura inminente del precio. Incluso nos hizo un pullback muy lindo. Acá. Boom. Y después el precio se fue bastante alcista. Generalmente esta la proyectamos basado en el último mínimo hasta el máximo de posible for breakout. Y fíjense que aquí tenemos dos targets posibles, ¿no? Uno, más o menos desde este máximo hasta este mínimo, el cual cumple cabalmente, dándonos una entrada. Va a decir que le hubiésemos hecho desde acá, ejemplos desde acá, dándonos una entrada de aproximadamente por lo menos un ratio riesgo-beneficio del 1 a 1, ¿sí? Con un stop loss por debajo del mínimo anterior o incluso por debajo de la vela, por lo menos un 2 a 1 cercano, muy interesante. Y el siguiente target objetivo lo tenemos desde este mínimo anterior, el cual el precio todavía no ha alcanzado más o menos un 70, casi un 80% diría yo del movimiento efectivamente. Así que posibilidades para hoy podemos tener una llegada hasta los 34.400 al ser un nivel psicológico y armónico con relación al precio. En cuanto a zona de trabajo, realmente vamos a mirar en temporalidades más pequeñas. No estamos viendo una zona clara el día de hoy. Así que vámonos solamente marcando los máximos. En este caso el máximo del día anterior. El máximo lo tenemos sobre los 34.370. Vean cómo el precio se devuelve justo en los 34.369. Esto me parece tan genial como los máximos de día funcionan muy bien también, para que lo tengan muy presente. Y realmente vamos a establecer una zona de trabajo en este rango. No hay mucho que decir respecto de zonas de trabajo en el DAO. Así que vamos a trabajar el día de hoy sobre estos dos niveles.
No siendo más chicos, les deseo un excelente fin de semana para todos. Éxitos en sus trades. Saludos.